Cuando pensamos en situaciones políticas, en sistemas electorales, en procesos económicos, en corrupción política en algún país en América Latina, generalmente vemos cuestiones no necesariamente particulares y tendemos a comparar algunos países con otros sin ir al detalle. Cuando pensamos en movimientos sociales, cuando pensamos en ideologías políticas en países de América Latina, tendemos a aburrirnos, tendemos a desinteresarnos, a pesar de que buena parte de lo que ocurre en nuestros países hermanos de América Latina, pues reflejan bastante lo que ocurre en países como México. Si bien es cierto que México tiene peculiaridades muy particulares por su ubicación geográfica, su tamaño, su número de población y la vecindad fronteriza con Estados Unidos, también es cierto que una inmensa parte de nuestra población pues tiene culturas y prácticas sociales y políticas más parecidas al centro y al sur de nuestra América Latina que hacia el norte. Justo por eso, mis queridos alumnos digitales, esta noche vamos a hablar de lo que ocurre en Ecuador. Hemos escuchado el concepto prisión del litoral, hemos escuchado narcotráfico penetrando las altas esferas de la política en el plano federal y también en el plano estatal. Hablar del narcotráfico que controla los sistemas penitenciarios, sobre todo prisiones federales que tienen la capacidad y la responsabilidad máxima de contener a cierto perfil de la población. Hemos también escuchado, y aquí lo hemos analizado en diversas ocasiones, que hay sistemas penitenciarios completamente rebasados porque tienen más población en prisión que capacidad para tenerla. Por ejemplo, el caso de Ecuador, estamos hablando de que el sistema penitenciario tiene capacidad para tener a 28,000 personas, pero tienen a 40,000 y buena parte, un porcentaje importante, tal vez hasta el 40% de estos no tienen una pena, no tienen un auto de formal prisión o un auto de formal libertad, de tal suerte que el hacinamiento pues hace parte de este tipo de situaciones y conlleva a ciertas tragedias por riñas y disputas que se llevan a cabo dentro de los penales. El tema de la inseguridad en América Latina nos es familiar a los ciudadanos de todos estos países. El tema, por ejemplo, también de conceptos como la prisión oficiosa, la prisión preventiva justificada, etcétera, 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 el debido proceso, son conceptos que cada vez son más familiares. Y por eso hoy nos comunicamos con Hugo Godoy hasta Ecuador, quien es justamente experto en comunicación política y que también está llevando a cabo un programa que se llama Impacto Social, del cual pues vamos a hablar más adelante. Así que vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet o todo aquel instrumento que utilicen para tomar nota y tomen nota porque vamos a empezar. Pues mi querida audiencia, hoy empezamos más temprano que de costumbre por varias razones que en el transcurso probablemente les vamos a ir explicando. Sin embargo, pues les pedimos que en lo que empezamos a desarrollar el argumento principal de este programa, vayan agarrando su link del programa y vayan compartiendo para que más personas se enteren que ya empezamos. Hoy, único día, un día de excepción, vamos a empezar un poco más temprano de lo que el Club de los Desvelados está acostumbrado. Así que vayan uniéndose, vayan incorporándose, vayan agarrando un cafecito por ahí, un tinto, no sé, y vayan disfrutando el fin de semana, porque vamos a hablar de lo que significa la revolución progresista, de lo que significa también, pues, lo que llega, el efecto que deja la derecha una vez que, pues, llega a un país que había sido dominado por lo menos una década por el ala progresista de un sector político de ese país. Y me refiero al Ecuador y nos referimos a Correa. Para eso, pues tenemos a nuestro invitado Hugo Godoy, a quien le agradezco muchísimo que haya aceptado la invitación para hablarnos de su país. Mi querido Hugo, buenas noches y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI.
Muy buenas noches, profe. Gracias por la invitación, por el momento para poder conversar. Saludo a través tuyo a toda la patria grande, a México, a toda la gente en México que quiero mucho. Admiro mucho al pueblo mexicano, una partecita de mi corazón está con México siempre, y también con la esperanza de que el progreso, de que mejores tiempos vengan para el pueblo mexicano. Siempre estamos atentos a lo que ocurre en México, así que para mí es grato poder compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias y bienvenido. Hugo, tenemos un Ecuador que ha tenido de todo en materia política. Ha tenido golpes de Estado, ha tenido inestabilidad democrática, tuvo también un tiempo de estabilidad de gobiernos neoliberales al servicio de Estados Unidos, pero también hubo presidentes que fueron derrocados y asesinados incluso con ayuda de Estados Unidos y de la CIA al negarse a entregar los recursos de la patria. Viene en 2007 el presidente Rafael Correa 2006 y pone orden, viene cierta estabilidad política, vienen 10 años de progreso desde lo que percibimos desde México. Es un tipo que empieza a poner, a posicionar el nombre de Ecuador en las altas esferas de la política internacional. Crea un ministerio de la diáspora para atender a la migración ecuatoriana que se vuelve también un modelo a observar. Se enfrenta abiertamente a Estados Unidos con aquel famoso apoyo que le da a Julian Assange en la embajada de ecuatoriana en Londres, aguanta toda la presión que se le viene encima, empieza a poner y a evidenciar la farsa de la objetividad de los medios tradicionales y bueno, pues a todo este conjunto de cosas, a la suma de cosas, al fortalecimiento institucional que se empezó a vivir durante el correísmo, se le empieza a conocer como pues el movimiento progresista, ¿no? La revolución progresista del Ecuador, que pensábamos que tendría mayor continuidad y que cuando el mismo Correa se hace a un lado para que llegue alguien pues de su equipo, ya no quiero decir que de su confianza, pero por lo menos de su equipo, pues este se convierte en un enemigo peor que si originalmente hubiera llegado alguien de derecha y se dedicó a prácticamente echar abajo todo lo que se había avanzado con Rafael Correa. Entre este avance se habla de que con Rafael Correa hubo cierto orden en los sistemas penitenciarios. Hacia allá quiero dirigir, digamos, la reflexión, porque vimos el 29 de septiembre, pues una masacre de 119 personas por el control de los pabellones, un sistema penitenciario vencido con mucha corrupción de funcionarios públicos. Viene un estado de excepción que el derechista Guillermo Lazo, que le está dando traste a casi todo lo que había avanzado Rafael Correa, viene a continuar, a darle el tiro de gracia a la destrucción que inició Lenín Moreno, y el sistema penitenciario pareciera que es un reflejo de esto. Mete el estado de excepción, vuelve a ocurrir otra masacre con 68 personas asesinadas, 25 heridos, y el presidente se lava las manos y dice, pues es que el Tribunal Supremo de Justicia no me permite que las Fuerzas Armadas entren. Y el tribunal le dice, no, 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 señor, aquí claritamente dice en la Constitución que hay excepciones en las que usted puede meter orden y no nos eche la culpa de lo que es su responsabilidad. ¿Cuál es tu panorama inicial, mi querido Hugo, de esto que estoy comentando? Bueno, para informarte que de ayer a hoy hemos tenido cierta información, según nuestro análisis, y se filtró una información a través del Ministerio de Defensa del Ecuador por el ministro de Lazo, este señor, Luis Hernández, que cometió el error, una equivocación, que era lo único que nos faltaba para saber qué es lo que estaba pasando en la penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Solamente una cosa que también es interesante con Rafael Correa. Rafael Correa le llega el momento a él en su momento, cuando recién empieza el año de su gobierno, sí, él es el ministro de Defensa, quien fue parte del gobierno de Moreno. Ojo, él es parte de la organización del giro, de crear un nuevo Estado con Moreno, porque en el 2018 Moreno, en una especie de alianza con varios grupos contrarios a Correa y a la Revolución Ciudadana, hacen una consulta popular, le llaman al pueblo, lo manipulan al pueblo a través de una campaña pagada por el mismo Estado, y en esas 7 preguntas también se preguntó
el cambiar la estructura del Estado en los ministerios, en diferentes lugares. Y este señor Hernández fue parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio que se puso por esta consulta popular que tenía plenos poderes. Eran emperadores y estos emperadores lo que hicieron fue cambiar todos los ministerios, quitar ministerios, perseguir a la gente que querían, cambiar jueces, fiscales. Ellos pusieron a la fiscal actual, Diana Salazar, pusieron al procurador, ratificaron en el puesto a alguien que no debía ser el contralor que está en la cárcel, Celi. Fue el hombre, digamos, la punta de lanza de la persecución al correísmo, Celi, y también Salazar. Entonces ellos instauraron, organizaron esta estructura para perseguirlo y ponerle 38 juicios y sentencias a Rafael Correa, entre ellas la del influjo psíquico, ¿no? Pero lo que te estaba mencionando anteriormente es que Correa no firmó el continuar con un tratado que tenía Ecuador con Estados Unidos. Tenía una base Estados Unidos en Manta, una base aérea, una de las bases más grandes de aeronáuticas en el Ecuador. Y lo que hizo Rafael cuando viene su primer año de gobierno y tenía la posibilidad de seguir con el contrato, prolongarlo, este acuerdo que también tiene Colombia, que también tiene Perú, de tener bases militares en sus países, Rafael Correa dijo no, nosotros preferimos la soberanía, y dijo una frase muy interesante que se hizo famoso en él, que él dijo, yo estoy de acuerdo en que existe una base de Estados Unidos en Ecuador, siempre y cuando Estados Unidos nos permita a los ecuatorianos tener una base militar también en territorio estadounidense, en Miami, por ejemplo. Nos gustaría tener Wow. una base. Entonces, al decir eso, esa fue una frase muy famosa de él, la puedes buscar, se creó una una gran animadversión hacia todos los pro-estadounidenses de, aquí, de la derecha, que es casi toda la derecha recalcitrante de Ecuador, se fue en contra de Rafael Correa. Y esa ha sido una muletilla que han utilizado hasta el día de hoy para decir que el narcotráfico se ha exponenciado en el Ecuador debido a que no existe esta base de Manta. Ojo, la base de Manta, que fue puesta más o menos en la época de Lucio Gutiérrez, hundió varios barcos pesqueros por error, en algunas ocasiones porque decían que eran contrabandistas o llevaban ilegales, los hundió, o sea, porque esta base tenía una triangulación entre barcos de costeros de Estados Unidos, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenían obviamente acciones abiertas y libres como pasa en Japón, ¿no? Que si un militar norteamericano de Estados Unidos comete un crimen, no es juzgado, no es sancionado en el país donde comete el crimen, sino que se va a una corte militar, si es que es el caso en Estados Unidos. O sea, ellos tienen inmunidad y esas cosas como que causan mucho problema, ¿no? Y obviamente Correa dijo no. Y claro, el triunvirato de las bases de Estados Unidos, Colombia, Panamá y Ecuador, ese triángulo que ellos tenían para controlar lo que ellos quisieran y no quisieran controlar, se rompió con la base de Manta, porque era una base grande, pero causaba muchos inconvenientes en Manta, con decirte que muchos de estos militares empezaron a tener hijos con chicas, con muchachas, jovencitas de Manabí, de Manta, que las tenían de amantes o lo que sea, ¿no? Y por decírtelo, y esto pasa en verdad en las bases militares de norteamericanas, sobre todo en lugares con áreas donde hay gente pobre, llegó a pasar que los militares de alto cargo, de alto rango de esta base militar, que estaban en un hotel de lujo, se hospedaban en un hotel de lujo en Manta, el hotel empezó en el recibidor, en el lobby, a tener estas muchachitas con bebés, es decir, vengo a ver al general, al capitán, al coronel, al cabo tal, porque esta es la hija del tal personaje y necesito que la reconozca. Y claro, los militares hacían sus hijos, como hicieron en Camboya, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, en donde sea, y se van a sus países y olvidan a los hijos que hicieron en otro lado. Entonces, hasta esos temas sociales tenías con la base militar, ¿no? Estos limbos extraños. Pero volviendo al tema de la crisis militar, de la crisis penitenciaria que tenemos en Ecuador, la filtración de información que dio Luis Hernández ayer en un medio local, cuando una periodista le hizo una pregunta que quizás este hombre no esperaba recibir. Y la pregunta tenía que ver con qué era lo que en dónde se encontraban los militares situados, en qué espacio de la penitenciaría del litoral ellos se encontraban, porque se supone que en un estado de sección ellos habían ingresado, decía la prensa del gobierno,
de que ellos estaban con la policía controlando las cosas en el interior de la cárcel, pero debo decirte que esto lo han mencionado desde las épocas de Moreno, cuando empezaron a ver las matanzas, los crímenes desde el 2019, 2020 y 2021, que se han agravado más. Siempre han dicho que han entrado, que hay requisas, que hay control, pero este coronel se le sale decir que no hay posibilidades de tener control de los pabellones, de ciertos pabellones dentro de la prisión. Ahora, hace más o menos unos cuantos días la secuestraron a la hija del líder, del capo de uno de los grupos militares, de los grupos paramilitares que controlan la penitenciaría, de este personaje que se llama Fito y que es el líder de una banda que se llama Los Choneros. Nosotros hemos tratado de averiguar qué nomás hacen los choneros, a qué nomás se dedican, porque un cartel en sí no es un cartel. Los Choneros eran una banda que se dedicaba a asaltar blindados de bancos, se dedicaba a asaltar, esta es la entrevista justamente, bien, muy bien, en la que se le filtra información a este exmilitar que fue parte de este Consejo de Participación Ciudadana de Moreno, que desestabilizó toda la institucionalidad del Ecuador hace más o menos 2 años, 3 años y medio. Yo lo conozco, lo he visto. Parece todo menos militar, eso es algo interesante. Ahora, el tema es que eh, este señor Fito tiene una hija y esta hija fue secuestrada hace pocos días, hace 2 o 3 días, en Manta, porque él es de origen igual de Manabí también. La hija es secuestrada y crea una serie de inquietudes en muchas personas que estamos siguiendo la información. Las inquietudes son, si ella es la hija de uno de los principales capos de un grupo delictivo muy peligroso en Ecuador, ¿por qué no tenía escolta? ¿Por qué no tenía seguridad? Porque tú sabes, todos los capos tienen a sus hijos y familiares con escolta. Ahora, lo interesante es que esta muchacha la dejan sin escolta justo en el momento para hacer el secuestro. Una. Dos, la pregunta del millón, ¿quiénes eran los que...? Y te estoy dando estos comentarios porque esto nos hace llevar un hilo para saber qué es lo que está pasando en la cárcel y por qué se dan estas masacres. El día de hoy, con varios periodistas hemos llegado a saber qué es lo que está ocurriendo y cuál es el grupo armado y de cuántos efectivos estamos hablando dentro de la penitenciaría del Litoral, para que te enteres más o menos de cómo es esta situación. Ahora, algunos periodistas, cuando es secuestrada esta chica, esta mujer, esta niña de 19, 20 años, dicen quién realmente la secuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque la escolta que tenía esta chica, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿O eran de los choneros? ¿No eran de los choneros? Se supone que es muy probable que la misma policía estaba haciendo escolta de esta muchacha. Cuando tú tienes agentes de la policía o de una fuerza de seguridad del Estado cuidando a una persona, puede ser solamente porque es testigo protegido o porque tiene un acuerdo, una alianza con el familiar capo, como pasó con Jorge Hugo Reyes Torres en su momento, el mayor narcotraficante del Ecuador, cuya familia era escoltada, protegida, cuidada por la policía mientras él estaba en la prisión. Entonces nos dimos cuenta de que le quitaron la escolta a esta muchacha para que fuera secuestrada. Hace pocos días, este mismo Jarrín menciona que no saben de cuántos efectivos, más o menos estamos hablando que tiene esta banda delictiva de los... una ciudad, Bueno, parece que se nos fue por ahí el audio con nuestro amigo Hugo Godoy. Estamos hablando de las condiciones y las causas estructurales que terminaron llevándonos a las masacres. Nos está hablando justamente del fenómeno que ocasiona no solamente las dos masacres que ya se dieron, que además del año 2020 al año 2021 prácticamente subió, ¿no? Verticalmente la curva de asesinatos dentro de las prisiones, sino además que se pueden seguir dando por más que implementen medidas superficiales. Adelante, mi querido Hugo. ¿Me escuchas? Sí. Ya, perfecto. Entonces, a lo que estaba mencionándote es que
Nosotros hicimos una revisión de quiénes eran los dirigentes, los líderes de este grupo militar, de este grupo paramilitar, porque prácticamente en este momento, en esta noche, en esta semana, o aproximadamente 3 años ya se volvió un grupo paramilitar. Ahora, esta persona que viene de este grupo de los choneros controla, según el mismo Wikipedia, si tú lo puedes investigar, en el mismo Wikipedia dice que los choneros controlan los pabellones 3, 5, 6, 7 y 12, porque hay 12 pabellones en la penitenciaría del litoral. De estos pabellones, los Latin Kings controlan los pabellones 1, 4 y 11. Los Chone Killers, que fueron parte de los que fueron asesinados el viernes de esta semana que pasó, de los Chone Killers, que son enemigos de los choneros, controlaban el pabellón 2. Justo el pabellón 2 fue el que fue asaltado por los choneros y mataron a un montón de gente, 68 personas específicamente. Los tiguerones controlan el pabellón 8, que son ex guías penitenciarios de la penitenciaría y de otras cárceles del Ecuador. Este domingo vamos a presentar un programa en diagnóstico social con un especialista en esto del delito penal, quien nos explica todo este tema de cómo funcionan las seguridades allí y también cuáles las razones de por qué hay problemas con los derechos humanos y por qué hay mucha gente que está presa sin tener sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los Lobos es otro grupo delictivo de Guayaquil que controlan el pabellón 9 y están los Lagartos. Ahora, el día de hoy en Twitter fue tendencia el cartel Jalisco Nueva Generación porque circula un documento en las redes sociales, el cual menciona en esta entrevista, le pregunta la entrevistadora, le pregunta a Hernández en esta entrevista en este medio RTU local de aquí de Quito, le pregunta si este documento es real y él le dice que sí, que ese documento es real. O sea que el cartel Jalisco Nueva Generación de Mencho, un documento que dicen que es mandado por Mencho, dice que él mandó a secuestrar supuestamente a la hija de este Fito con el objeto de demostrarle que en Ecuador quien manda es el cartel Jalisco Nueva Generación. Y esto es lo que ha circulado, ¿no? Este documento, este comunicado, ahora no es confirmado, pero hace más o menos una hora me acaban de mencionar que hay información y fotos de que la chica ya apareció descuartizada y etcétera, etcétera. No es una noticia todavía confirmada 100%, pero en Ecuador, de lo último que hemos visto, cuando empiezan estos rumores, a la madrugada ya empiezan a circular la información esto es sobre los Panama Papers, los Pandora Papers, que estuvimos hablando con un asambleísta de UNES, del partido de Correa, quien ha sufrido una persecución mediática, un linchamiento, ofensas. Nosotros incluso en Twitter y donde hemos publicado la entrevista con ella, hemos recibido un nivel de violencia y agresividad tremendos de parte de los troll centers que trabajan o que están con Guillermo Lazo, pero de una manera impresionante, un odio, una misoginia de una manera que no tienes idea, ¿no? Lo que le han atacado a esta persona, pero fuerte, fuerte. Ella es la asambleísta ecuatoriana representando a Estados Unidos y también a Canadá. Pero volviendo al tema de lo que te estaba mencionando de este personaje Fito, él, en conjunto con un señor Zambrano que le decían Rasquiña, son los organizadores de esta banda delictiva que más o menos empezó en el 2000, en el año 2000. Ahora, en el 2011, Rafael Correa era presidente, en el 2011 a este hombre lo meten preso, a todos los de la banda de los choneros, los meten presos en la prisión, en la cárcel del Litoral en Guayaquil, pero empiezan a crear una célula, una organización de extorsión y también de control que fue creciendo poco a poco. Controlan al director de la prisión en ese momento, que está preso ahora está preso porque Héctor Reina se llama este hombre. Este Héctor Reina era el director de la penitenciaría del Litoral cuando el líder de ellos, de Zambrano, estaba con Fito en la prisión, en la penitenciaría del Litoral. Ahora, en el 2020 sale libre Zambrano, el líder, el máximo de esta prisión, con recomendaciones de este señor Reina, ya gobierno de Moreno, sale libre y a los 5 meses lo matan. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué Zambrano
llega a tener, o Rasquiña, que ya está muerto, llega a tener el control de la prisión. Ya te digo, desde más o menos el 2011 y antes, este señor Rey, o sea, ellos empiezan a crear esta célula paramilitar dentro de la prisión y empiezan a cobrar y a extorsionar a otros presos por teléfonos, por va a ir al baño, por comida, por cualquier situación, drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Empieza a hacerse una célula que gana mucho dinero hasta el punto de que una persona para que no sea asesinada en la prisión tenía que pagar $50,000. Ahora, cuando empieza lo de la pandemia, o sea, estoy hablando del 2020, se da un caso famoso por por el tráfico de medicinas que se habían robado de un hospital en Guayaquil de la Seguridad Social, en donde estuvo involucrado un político que ahorita está libre, muy importante, que tiene que es involucrado con muchos casos de corrupción en el Ecuador, que se llama Abdalá Bucaram. Ahora, los dos testigos que traficaron las medicinas y todo lo demás, dos de los testigos que tenían pruebas de este tráfico, eran dos israelitas que fueron capturados en la ciudad de Quito. ¿Por qué se descubre este tráfico? Porque se cae una avioneta con uno de los secuaces de Bucarán, una avioneta que se estaba yendo para Perú con una modelo que salía en televisión aquí, una modelo, una vedette, digamos. Se cae la avioneta en frontera de Perú y los recogen algunos, pero a este señor, que era el secuaz, no puede escapar, ¿no? Recogen a vehículos, llegaron, triangularon, pero los recogen a unos, pero a la modelo la dejan varada, botada ahí en medio de la nada, y también a este Salcedo, que es el secuaz de Bucarán, quien está en la prisión ahora, pero está en una prisión de estas de políticos, no está aquí en Quito, protegido, cuidado, porque ha dado cientos de miles de dólares, ahí está la avioneta, cientos de miles de dólares para no estar en la penitenciaría. Quien muere el sábado quien muere el sábado entre los 68 es otro de los testigos de este caso, que era un chico que vendía en internet estas medicinas robadas. Ahora, de estos dos israelitas en la penitenciaría asesinan a uno. Y él antes de morir suelta videos en redes sociales, etcétera, diciendo, Bucaram me dijo que me va a matar. Y aquí en la penitenciaría digo nombre y seña quién me va a mandar a matar, etcétera, etcétera, pero lo mataron. Mataron a los testigos, más claro. Y por esto cae preso este señor Héctor Reina, quien se declara culpable. Le dan como 6 años de prisión y ya mismo está por salir por algunas condiciones. Los que tienen dinero, tú sabes, se cuidan. De esto voy a hablar el día domingo, pero eh, todo esto va triangulando, va organizándose a que dentro de la penitenciaría del litoral también tú puedes mandar a matar a alguien. Y quienes empezaron a hacer el control de esta banda empezaron a reclutar a otros presos para que se haga una guardia pretoriana alrededor de los capos y los capos iban recibiendo cantidades cada vez más grandes y grandes de dinero. Tú dijiste que esta prisión está sobrepoblada, sí. Más o menos tienes para 4,000 personas la prisión, 3,400, pero en su máximo podrían tener 4,000. Pero ahorita más o menos hay alrededor de 9,000, 10,000 presos. Ahora, aquí viene la parte grave y crítica de esta situación de la que nosotros sabemos. Hugo, perdóname, te quiero interrumpir para preguntarte, antes de que pases a la parte grave, que no se nos olvide que iba el argumento dirigido hacia a que nos explicara la parte grave del asunto, pero se me ponen los pelos de punta y mira, se me pone la piel chinita cuando me hablas de grupos paramilitares dentro de la prisión. Se supone que Ecuador tiene prisiones seguras, prisiones estrictas, o es lo que dice el gobierno de Lazo de cochino, y ¿cómo te explicas por dónde entran las armas? ¿Quién permite que pasen? Porque ahí no podrían, digamos, por muy inteligentes que sean los presos, aunque sean capos, aunque sean gente peligrosa, aunque les metieran cuchillos en el bolillo, en el pan, ¿no? O en la comida que les llevan. No, no pasa Hay así. controles estrictos. Entonces, ¿por dónde se entra el armamento pesado? Si me permites, quiero agradecerle a Nora Medina, que manda un super chat. Muchísimas gracias, mi querida Nora. Y agradecerle también a las cientos de personas que ya nos están escuchando. Muchas gracias. Hoy empezamos por razones personales y por una cuestión excepcional más temprano que de costumbre. Así que espero que nos ayuden a ir compartiendo las redes sociales, que se suscriban a Sorprendente Films, en donde pueden encontrar material
de Hugo Godoy, quien es experto en comunicación política y que tiene un programa que se llama Diagnóstico Social sobre Ecuador. Y también a la gente que nos está viendo en Sudamérica, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Costa Rica, Guatemala, El Salvador. Gracias por irse sumando a este grupo compacto de política internacional, por ayudarnos a entender y analizar la realidad internacional. Estamos platicando con Hugo Godoy, experto en comunicación política del Ecuador, hablando justamente de si ya se acabó la revolución progresista, si en la escuela de Moreno, si la escuela de Guillermo Lazo se va a perpetuar o si habrá una izquierda que sea contestataria realmente y que recupere la base progresista que creíamos que tenían con Rafael Correa durante una década. Nos está explicando cómo pasan las armas a los sistemas, a las prisiones, cómo se disputan el poder las bandas criminales al interior de la prisión y qué puede pasar en caso de que no se ponga un alto porque hay amenazas de que pueda seguir habiendo más masacres. Gracias, Hugo. Adelante. Sí, bueno, para mencionarte, bueno, vamos a la parte cruel y triste de esta historia y de ahí vamos a hablar sobre un ministro que fue otro moreno dentro del gobierno de Correa, que fue Serrano. Serrano, una persona que fue ministro del Interior por mucho tiempo y controló la seguridad. Correa le dio mucha confianza, pero no era un hombre de izquierda. Serrano venía de temas políticos de derecha, pero son esas amalgamas que Correa permitió dentro de su grupo cercano. Gente que vino de diferentes áreas para poder tener gobernabilidad, pero que al final hicieron cosas muy terribles, y Serrano es uno de ellos. Serrano, ¿por qué? Porque Héctor Reina es gente de confianza de Serrano, ¿no? Del que mantenía el control de la seguridad en lo que antes se conocía como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las armas? Como te estoy mencionando, esta crisis viene desde varios años. Esta banda va creciendo y va provocando que van acumulando armamento, van contratando, reclutando tanto presos, arreos, como también guardias penitenciarios o de la cárcel. Los van comprando. Por ejemplo, te hago esta posición a ti. Tú vas, Doc, usted va a la prisión del Litoral, va a la penitenciaría, por cualquier razón o motivo, crimen bajo, crimen común o tal vez algo más complejo, sin sentencia o como sea, pero le dieron prisión preventiva y usted va allá. Llega allá y usted en la prisión, que es otra ciudad, le dicen directamente, si tú no haces a ver, los baños le pertenecen a esta banda. Si quieres hacer una llamada telefónica, esto le pertenece a otra banda. Si tú quieres dormir tranquilo y no te violen, eso te cuesta tanto. Si tú quieres ver a tu familia en las visitas, eso te cuesta tanto. Entonces, si tú entras como un criminal que tiene dinero, entonces tú puedes decirle a tu familia, miren, vende los terrenos, la casa, el departamento, ayúdenme. O te toca la otra. Te toca la de hacerte de su banda. Si tú eres un joven de 20 años que lo metieron por robar un celular, vienen los choneros y te dicen, mira, para pelearte en contra de nosotros, porque te vas a morir, primero te torturamos, después te matamos, mejor vente a nuestro lado. Nosotros te entrenamos, te damos un arma, nos cuidas y también eres parte del negocio y te damos un sueldo de 1,000, 2,000, 5,000, 10,000. La cantidad de dinero que se maneja en la penitenciaría por extorsión es impresionante, es un negocio brutalmente gigantesco. Entonces, ¿qué pasa? Fueron reclutando, fueron reclutando. Ahora, obviamente, en la penitenciaría también hay dirigentes de otros grupos parecidos, los que te acabo de mencionar, que controlan otros pabellones. La guerra actual que estamos viviendo, o lo que tú ves de masacres y matanzas, son por dos razones. La una por control territorial, por ir ganando más pabellones de parte de los choneros, o sea, el monopolio. Y la segunda es porque dentro de todas estas bandas, porque no todos son bandas, hay presos, como varios de los que murieron este viernes sábado. Por ejemplo, un dirigente que andaba luchando por los derechos del agua y que durante las manifestaciones del Octubre Rojo del 19 lo metieron preso porque es una persona humilde, pero salió a protestar en su comunidad porque no quería minería que contaminara el agua de sus ríos, entonces lo metieron por terrorista, preso, y como no tenía dinero para pagar a un abogado influyente o no tenía influencias en el Estado, ahí se quedó y lo mataron. ¿Por qué pasó esto? Los choneros deben tener
Mi criterio de lo que hemos conversado con mi equipo el día de hoy, aproximadamente entre hombres armados unos 500 hasta 1.500 hombres. Ten en cuenta de que la prisión debe tener aproximadamente 10.000 presos. Ya te digo, 4.000 que eran los que máximo podría soportar y más o menos unos 6.000 más hacinados que están allí involucrados. Ojo que también los jueces, extorsionan a las personas que van presas y le dicen, como lo de Salcedo, el sistema judicial está corrompido. Por ejemplo, a Salcedo le dicen, vea, señor Salcedo, si usted va a la cárcel, para poder sobrevivir mensualmente va a tener que pagar $50,000. Pero si me da a mí, fiscal, juez o quien sea, $100,000, lo mandamos aquí, toda una prisión bien bonita, agradable, solo nos tiene que dar 3.500, $4,000 al mes y usted va a estar tranquilo en una prisión con baño. Pero si eres del pueblo, no te toca eso, obviamente. Porque Salcedo tiene mucho dinero. Este chico hizo un robo, pero impresionante, ¿no? Tiene como 27 años, pero tiene una casa en Miami de $2,700,000. Como te dije, Miami se ha convertido en la cloaca donde todos los rateros de Sudamérica van a gastar su dinero, ¿no? Entonces, lo que nos sorprendió el día de hoy es nuestra estadística de que aproximadamente los choneros tienen entre 500 hasta 1.500 efectivos armados, de los cuales unos 400 son personas que tienen experiencia en sicariato, porque ellos manejan el sicariato muy bien, y estos 400 efectivos que tienen armas de fuego tienen mayor capacidad y mayor cizaña para matar que la policía o el ejército. Porque en el caso del ejército tienes conscriptos que nunca le han disparado a otro ser humano. No hemos tenido guerras en mucho tiempo. Pero en cambio ellos sí viven en guerra entre bandas y saben muy bien cómo matar a otro ser humano, no les duele. Entonces, tú tienes en el perímetro afuera de la cárcel, más o menos entre 700, dice este coronel Hernández, que tienen 1.000 efectivos entre policía y ejército acordonando la penitenciaría para ver qué sale y qué entra. Todo esto que tú ves de las armas que supuestamente se entregan es de libre voluntad y de las partes externas de la prisión. Ellos nunca han entrado ni entrarán en el interior de la cárcel porque tienen miedo de perder la guerra. Tú entras con tanques y efectivos. Primero, la gente, la población se va a asustar y va a saber que aquí hay una guerra entre dos estados. Un paraestado, que es el de los choneros, que tienen, como te digo, pueden tener hasta mil o 1.500 efectivos dentro de la prisión, y tienes un ejército que entre policías y entre militares tienes más o menos unos 1.000 efectivos. Ahora, tú te metes o llevas otros refuerzos a la prisión a pelear con personas que están capacitadas para matar y no tienen nada que perder. Y si pierdes, y si te abren un boquete en una de las paredes y se escapan, como ha pasado antes, si de repente secuestran, ojo, que también tienes otro problema, tienes 2.000 o 3.000 presos que son presos comunes, que pueden ser de violación o que pueden ser de estafa, puede ser lo que te digo de este dirigente de derechos de la naturaleza. Tienen como a 3.000 personas en un pabellón, que le dicen el pabellón de la muerte, que esto lo mencionó Fausto Cobo, que es el ahora puesto por Lazo para dirigir el tema de la SNAI, que es la institución que controla las prisiones y las cárceles. Pero este Cobo, que es un incompetente, dice que hay un corredor de la muerte dentro de la penitenciaría del litoral que está en medio de los pabellones controlados tanto por los choneros como los chone killers. O sea, en medio de la guerra de bandas hay un pabellón y en ese pabellón están más o menos arrodillados esperando hacer carne de cañón para cuando los líderes de la bandas le pidan algo al Estado y si no cumple el Estado, ellos descuartizan, ellos queman, ellos despedazan. O sea, tienes rehenes dentro de la prisión. En el caso de que el ejército o la policía entre o tratara de ingresar, los que controlan la prisión adentro matarían 100, 200, 500, 5.000, los que tengan de rehenes. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, por eso no entran, por las dos razones que te menciono. La primera, van a asesinar a quien los tengan ahí arrodillados, esperando con un arma en la nuca para que los maten. Y la segunda es que si se enfrentan contra el grupo armado que está allá adentro, que conoce mejor la prisión que nadie, van a morir efectivos de la policía o del ejército, porque no están Hugo, preparados para una guerra. perdón que te interrumpa, pero ¿esto se daba también en la era de Correa o se empezó a descomponer en la época del Eni Moreno y ahora más con Guillermo Lazo?
nunca hemos tenido una crisis de esta magnitud y no sé si exista en la historia de los libros sobre amotinamientos carcelarios en la historia de la humanidad algo parecido. Yo le decía a mi equipo, lo único que conozco o que puedo recordar que algo se le haya venido encima a un estado es cuando se le sublevaron los gladiadores a los romanos en Roma y se fueron a una montaña y aguantaron un montón de meses. Eso es lo único que yo recuerde, algo parecido, pero en este caso estamos hablando de gente fuertemente armada que está amotinada, es una cantidad grande de presos que están, como te digo, como un grupo paramilitar, como un pequeño ejército. Haz de cuenta que se estimaba que las guerrillas del ELN tienen más o menos 15.000 efectivos en Colombia. Y a ver si el ejército colombiano, que es el más entrenado, armado por Estados Unidos con el Plan Colombia, puede erradicar a esos 15.000 efectivos del ELN. Y que cuando se meten a hacer guerra y bala, siempre mueren muchos militares colombianos. En este caso no son tantos. Estamos hablando, yo esperaría de que no sea el número que nosotros creemos, más o menos unos 1.000 a 1.500 efectivos. Ojalá que sean 400 o 500, pero con ese pequeño ejército que tiene este Fito, los 300 o 400 que han de tener los Chone Killers, que se están protegiendo amotinados en un pabellón, armados hasta los dientes, esperando el momento en que los choneros les caigan con bala nuevamente. Tienes a los tiguerones, como te mencionaba, muchos de ellos son guías penitenciarios que entraron en la delincuencia, porque tienes guías penitenciarios que ganan $800 máximo y que los metes ahí a trabajar a lidiar, a controlar a presos que son mafia, que mueven cientos de miles de dólares, puede ser hasta millones de dólares, tanto con drogas, armas y otro tipo de condiciones adentro y afuera de la cárcel, porque estos grupos no entran en el estatus de cartel de drogas, como lo quieren, el Estado lo quiere maquillar. Estos grupos son mafia en el sentido como las mafias guerrilleras, o sea, no ni siquiera guerrilla, porque no tienen ideología de guerrilla, es un negocio para ellos. Matar, extorsionar, secuestrar, asesinar es un negocio. Entonces, lo que ocurre es que ellos están buscando negociar con el Estado alguna cosa. Y la manera como ellos negocian es a través de los secuestrados que tienen allí, que son otros presos, que no son parte de sus bandas, y también por la guerra que se puede desatar si es que no cumplen sus requerimientos. Lo que están haciendo de mes a mes, cada 2 o 3 meses, es matar gente, ¿no? No van a matarlos a todos porque obviamente se van a quedar sin una herramienta con qué negociar. Y allí viene el tema del secuestro de la hija de Fito en estos días, que muchos periodistas, sabiendo un poco más en profundidad este tema, mencionan y dicen, ¿y qué tal si es el Estado, el gobierno de Guillermo Lazo, quien secuestró a esta muchacha para tener también como una carta para negociar con este Fito? Pero tenemos un personaje que es como el mismo. Es chistoso cómo se repiten las cosas raras y malas de la vida. Lazo, cuando estuvo en Londres, perdón, en la cumbre de la naturaleza, del medio ambiente, en Glasgow, En Escocia. él, sí, él hizo una comparación con el Guasón, al hablar de la gente que lo quiere destituir, que hay gente que es loca, psicópata o lo que sea, y que son como el Guasón, algo así mencionó él. Casi yo no lo sigo a él porque me da desagrado. A veces por trabajo lo tengo que hacer, pero realmente creo que es una persona, como digo en la entrevista que hice con este asambleísta, de que también gobiernan atrás de él otros poderes. No gobierna ya Lazo por su enfermedad, que es casi parecido a lo de Moreno. Ahora, él dijo esto del Guasón, pero yo creo que este Fito, que si es verdad que le descuartizaron a la hija, es como un Guasón. Pero, o sea, que no tiene nada que perder y ya ha visto todo, así que no le importa seguir viendo quemarse al país si es que le da la gana. Ahora, él está negociando con el Estado, seguramente lo mismo que obtuvo su jefe, que salió y lo mataron a los 5 meses, Rasquiña, que de apellido Zambrano, Manavita también. Libertad, que lo dejen libre y que lo dejen llevarse su dinero a un lugar en donde él pueda caminar. Él sabe, por lo que le pasó a su patrón, que no debe ser Ecuador, debe ser otro lugar,
pero estamos hablando de que detrás de él también deben haber otros 30, 100, 200, no sé, que han de querer amnistía. Lazo, después de su reunión de gabinete, cuando hubo la masacre del viernes y sábado, él menciona en su comunicado al país que él va a tratar de hacer negociaciones con los grupos militares, con las bandas armadas para ver si logran la paz, como ya preparando el camino. Ahora, esto de la Corte Constitucional que le dice, vea señor, que dice Lazo, usted me impide poder entrar a la cárcel, lo cual es incorrecto, es falso, es simplemente una cortina también para decir, no queremos meternos, no podemos meternos. Primero porque nos pueden ganar y segundo porque va a haber más masacres. Entonces a Lazo se le fue completamente de las manos el tema de la prisión, de la penitenciaría del litoral. Entiendo yo que en otras prisiones en el Ecuador no existe la organización paramilitar que existe en la penitenciaría. Ahora, por eso es que no hay estos mismos incidentes en otras cárceles, pero eh, estoy seguro que como tienen tal organización, deben tenerla afuera de la cárcel. Antes, el jueves, antes de la masacre del Pabellón 2 de los Chone Killers, en las exteriores de la prisión, la policía impidió el ingreso de armas, municiones y tacos de dinamita. Un camión tenía camuflado este armamento que venía para ellos. Ellos sabían, la policía sabía que los Chone Killers estaban armándose para repeler el ataque que venía de los choneros el jueves en la noche. Ya estaba avisado. ¿Por qué la policía decide impedir la dotación de armamento para los Chone Killers? Es porque obviamente también hay una alianza probable entre el gobierno de Guillermo Lazo y también los choneros, de permitirles matar a los cabecillas de otras bandas. Esto ya se ha dado, se dio en Colombia con la alianza entre el gobierno de Colombia con el cartel de Cali para matarlo a Escobar, cuando se crearon los Pepes y le dejaron a los Pepes destruir medio país persiguiéndolo a Escobar. Y fueron ellos los que obviamente lo redujeron a Escobar a esconderse donde se escondió en Bogotá hasta que el ejército supuestamente lo mató. Pero la guerra de carteles que se dio en Colombia se dio en contubernio con el gobierno. Y también esto ha pasado en otras historias, en otros casos. El gobierno de Estados Unidos ha hecho alianzas con grupos delictivos en Estados Unidos para que caigan los demás, etcétera, etcétera, o dejar que se maten. Entonces, en el momento en que ya el Estado ecuatoriano hace alianzas y pactos con estos grupos, con este grupo particularmente interesante que te menciono y te digo, parecería ser que había una especie de trato entre varias bandas con el gobierno de Ecuador. Ahora, Lazo en lo político le ha fallado a todos los pactos que ha hecho con todo el mundo, excepto con los que están desestabilizando el país. Primero hizo un pacto con Correa y también con Nebot en Guayaquil, el cual él mismo el cual mismo destruyó, y también ha ido con alianzas en ciertas cosas con la CONAIE que después no les ha cumplido. Entonces, obviamente debe haber doble moral en los pactos, incluso entre terroristas, ¿no? O sea, le dice a los Chone Killers te voy a cuidar, pero a la otra noche, a la otra mañana les caen la otra banda rival les cae encima. Ahora están inventando este framing, esta información de que estas bandas no tienen nada que ver con crimen nacional. Están queriendo externalizar el problema o las dirigencias hacia México, diciendo que el Grupo Jalisco Nueva Generación y que Mencho es el que está mandando a matar y está tratando de hacer todo esto. Esto lo vemos desde los troll centers de Lazo continuamente. Pero en definitiva, estos grupos son organizaciones propias de aquí, son organizaciones ecuatorianas, son grupos de extorsión locales, son personas que se profesionalizaron en la guerra paramilitar y que están manejando o que están peleándose por el control no solamente de la prisión, sino también de lo que está en sus alrededores, incluyendo la ciudad y sus alrededores. Entonces, obviamente el Estado, y yo puedo entender, y lo que estoy diciendo es un poco conflictivo, es peligroso lo que estoy mencionando en este momento, pero es obvio que el Estado quiere que la población guayaquileña no tenga tanto miedo de saber que tiene una bomba de tiempo terrible dentro de la ciudad, dentro de Guayaquil. Bueno, la penitenciaría está en un sector hacia el sur de Guayaquil, en las afueras, en la perimetral, en una, como decir, autopista, en una panamericana.
Pero la ciudad ha avanzado hasta ahí, hay urbanizaciones, hay casas. De hecho, cuando empezó la matanza del sábado, del viernes por la madrugada, los primeros que empezaron a dar voces del tema fueron los vecinos, porque llegaban las balas llegaban a los techos, a las paredes de las urbanizaciones cercanas. Entonces, a lo que voy es, el ejército no va a ingresar, creo que no son tontos, ni ellos ni la policía, jamás van a entrar a la cárcel. Lo que están haciendo es un framing para decir que tienen control, pero lo único que están haciendo es cortar las flores del pasto en las afueras de la penitenciaría. Y lo mismo dijo este general, este coronel, en esta entrevista que tú acabas de ver de RTU. Cuando le pregunta la periodista, ¿en dónde están ustedes hasta y qué controlan los choneros? Él dice que están en el área externa, en el perímetro. Y todos los informes y todas las noticias que hemos nosotros investigado o revisado desde la primera masacre mencionan que la policía nunca ha pasado de la puerta principal, de los muros externos, como las fotos que tú muestras, ¿no? Nunca han entrado, jamás han entrado. Y lo que tú ves de armas y de requisas y todo lo demás es una especie de engaño hacia la sociedad ecuatoriana, de que esta cárcel es controlada, pero después se les vienen encima, se les sublevan y después vuelven a entrar y después se les sublevan. Esto es como en el tema del narcotráfico, cuando los medios ponen, se capturó una cantidad grandísima de droga. Sí, esa es la droga que normalmente los narcotraficantes ellos mismos entregan o ellos mismos denuncian que hay un cargamento que se está yendo a alguna parte, porque el 80-90% de su droga se está yendo hacia el exterior o se está comercializando, se está manejando, ¿no? Entonces, ya te digo, el tema es local en el sentido del negocio, no es un narcotráfico así como lo quieren vender, es extorsión, es crimen, es local, es una crisis propia de la región, Manabí, Guayas, toda esta parte costera del Ecuador. No tiene que ver con los carteles de droga de México, porque a ver, solamente quien no sabe del tema puede opinar y creerlo, ¿no? Que es la mayoría de la población, lastimosamente, ¿no? Tú sabes muy bien, tú sabes y entiendes muy bien que el nuevo negocio de los carteles en México es el fentanilo, no tiene nada que ver con la cocaína. Y la droga que siempre se manejó era droga producida tanto en México como la marihuana, como también producida en Colombia, ¿no? Pero tengo entendido que esto ya está cambiando mucho y la cocaína que sale del Ecuador, que sí, en verdad, también negocian con droga, se va directamente desde el Ecuador hacia Europa. Entonces, tratar de involucrar a estos grupos carteles de México es lo mismo que hacía Moreno, involucrando en las campañas electorales siempre a las FARC o al ELN diciendo que lo financiaban a Rafael Correa. Es una muletilla que han usado bastante también, cuando nunca ha sido real. O sea, la guerra en Colombia nunca se ha involucrado en el 100% con el Ecuador, más allá de que son marxistas los ex-FARC y que los están masacrando a todos en Colombia, los que entregaron las armas, la verdad. Y en el caso de Ecuador, siempre fue un progresismo de izquierda democrática, o sea, nunca fue una onda militar, pese a que en la época de Correa los Latin Kings, que también está entrando en armas porque los están masacrando en la cárcel y en la calle, están armándose nuevamente. Con Correa dejaron las armas, con Correa llegaron a un acuerdo de paz, como lo que está tratando de hacer también en El Salvador Bukele. Es decir, la guerra nunca va a llevar a algo positivo. O sea, aquí hay que negociar, aquí hay que ceder, aquí hay que tratar de buscar maneras de rehabilitación, que obviamente no las hay. Destruyeron todos los procesos de rehabilitación de esa prisión, la educación. Había gente que se agradaba en la penitenciaría de abogado, de enfermero, de cosas por el estilo, porque habían creado esta prisión con con el objeto de tener centros de educación, de deportes, de esparcimiento, de recreación. Ahora eso ya no existe, ¿no? Desde Moreno. Ahora, tú me dices si esto existía o había en la época de Rafael Correa. Lo que te puedo mencionar es que cuando entra Moreno y se da esta consulta popular y se viene con antes de la campaña, Lazo, que fue candidato presidencial en esa época, impuso una campaña de que el Estado era muy obeso y que el Estado consumía muchos recursos y había que achicarlo, que había demasiados ministerios, había demasiado servidor público, que acá se le llama burócrata. Se usa mucho esa palabra para hacerlo despectivo, para odiar, para que el pueblo odie al trabajador público. Entonces, llega Moreno
con la política de vamos a mantener lo que Correa había construido y no, y después dice, no, en verdad el Estado está obeso, está podrido y destruye ministerios y destruye un ministerio que es el que te acabo de mencionar, el de justicia, que controlaba el tema cárceles, estaba organizado ya desde la época de Correa, 6 años, tenían una organización, manejaban el tema de las prisiones, estaban progresando, no habían, nunca hubo estos amotinamientos ni nada por el estilo. De hecho, la mayor prueba de que estas personas estaban controladas era porque habían sido presas. O sea, en el gobierno de Correa fueron presos todos estos grupos que no habían evolucionado tanto. O sea, eran grupos delictivos que obviamente robaban en calles. Antes en Ecuador pasaba mucho que estos muchachos de provincia, estos grupos delincuenciales de ciudades pequeñas robaban en carreteras, ¿no? Paraban los automóviles o se subían a los autobuses y robaban en los autobuses. Correa lo persiguió y destruyó ese negocio, destruyó el negocio de ellos de robar en los autobuses de ciudad en ciudad. Los meten presos, los persiguen más o menos en el 2010, los meten a todos presos, pero ellos empiezan a crear se dieron cuenta que existía un espacio que ellos podían cubrir, o sea, un espacio donde podían ingresar a hacer negocios ilícitos, empezaron a crecer. Serrano, que es un tipo corrupto, nunca lo detuvo. Quizás Serrano tuvo que ver en todo este tema, permitió, Correa estaba en otra vuelta, como te lo mencioné antes, y no se dio cuenta de esta situación, creció, en vez de fortalecer este ministerio y de hacer controles dentro de las prisiones. Moreno también tuvo contubernio con toda esta situación, puso gente que se dedicó a perseguir a gente de izquierda, a gente de Correa, que se dedicó a mantenerse en el poder como sea, a robar y a destruir el Estado, y dejaron un espacio para que estos grupos militares crecieran en estos 4 años y medio, y crecieron demasiado rápido. Tú sabes que el dinero mal habido es muy fácil de obtener y son cuentas gigantescas. O sea, en un año de extorsión y de secuestro y todo lo demás, tú puedes ganarte 20 millones de dólares. Darle $200 a un preso que roba celulares en una cárcel como mensualidad para que sea guardia armada, entrenar a gente adentro, pagarle a los guardias penitenciarios, pagarle a los directores de la cárcel, exdirectores de la cárcel, también se meten porque si no lo haces te matan. O sea, como decía Pablo Escobar, plata o plomo. O sea, recibe mejor el dinero porque si no te matamos, o a ti o a tu familia. Entonces, creció el cáncer, se hizo más grande, y ahora tenemos un cáncer ya te digo, mis apreciaciones, mis cálculos son que aproximadamente 500 hombres a 1.500 hombres maneja este tal Fito, que es de los choneros. Deben estar en negociaciones con el Estado ecuatoriano para no quedar más en ridículo, pero ¿qué es lo que debe estar pidiendo este Fito? Tanto así que este señor presidente de Ecuador se le ve el día de la masacre en una cena de conmemoración de Marines de los Estados Unidos. Yo me estoy imaginando que en estos días ha habido mucho diálogo, mucha negociación con los militares de Estados Unidos para que ellos encuentren una solución de extradición de estos personajes, el Ecuador. La Constitución no permite el tema de la extradición, aunque con Assange prácticamente lo están haciendo, porque Assange es ecuatoriano, pero lo quieren mandar a Estados Unidos. Pero están buscando una manera como dividir este grupo, pero ya está en un punto tan atroz, tan terrible, tan bien organizado por parte del grupo delictivo de los choneros, que yo personalmente en toda la estrategia que nosotros trabajamos y manejamos no encuentro una solución aparente. Ahora, ojo, a mí lo que más me preocupa, más allá de esto, es la inestabilidad del gobierno de Guillermo Lazo en lo político. Como te digo, la semana pasada publicamos lo de los Pandora Papers, que está en el veremos. Si lo sacaran a Lazo, no creo que ni el 15% saldría a protestar, a defenderlo. Pero si hay una crisis política como la que pasó en la época de Moreno en el 19 y se dedica a perseguir a gente que lo quiere sacar del gobierno, que lo están haciendo por medio de la fiscalía, etcétera, dejan este espacio vacío para que esta banda delictiva siga creciendo, se siga fortaleciendo, se siga rearmando más y viva en una especie de país dentro de otro país, que es la prisión de, de la penitenciaría del litoral. O sea, nosotros el día de hoy nos dimos cuenta de esta información. Como te había mencionado más o menos en la tarde, se juntaron todas las piezas para entender por qué razón seguían habiendo asesinatos, por qué razón siguen existiendo comentarios, comunicados de que va a haber nuevas masacres, que las va a haber.
nuevas masacres. ¿Por qué no se puede detener las masacres? Porque hay secuestro y mucho asesinato en la ciudad de Guayaquil. Ha subido en niveles impresionantes los asesinatos en Guayaquil y sus alrededores, de sicariato profesional. Lo digo profesional porque es limpio. O sea, llega el tipo, se acerca, te da 2 tiros y te moriste. O sea, ni siquiera te dan opción de nada. Son profesionales, asesinos como los de un ejército prácticamente. Eh, Han llegado a un nivel de profesionalismo en ese sentido peligrosísimo. Entonces, ¿cómo llegar a negociar a que dejen las armas? La única manera que encuentra el gobierno es cercándolos, impidiéndoles el ingreso de armamento, de comida. Un almuerzo dentro de comer, un plato de comida dentro de la penitenciaría te está costando 30 a 40 dólares. Uno, comer algo, que ha de ser arroz con algo, 30 o 40 dólares. Entonces, el hacinamiento que están procurando, es decir, el ejército y la policía se enoja y dice, bueno, vamos a impedir que tengan agua, que tengan electricidad, que tengan alimentos. ¿Y qué pasa adentro? Viene el jefe y dice, no nos quieren dar comida y cosas. Bueno, entonces vamos a matar 60 o 80 esta noche. Y los vamos a degollar, los vamos a descuartizar, los vamos a destruir y vamos a grabar y vamos a mandar esos videos para que el Estado quede pésimo. Porque esa es la manera como están negociando. Y ya se entiende, para mí es prácticamente comprensible todos estos 2 años de negociación de tira y afloja. Claro, Moreno se quedó callado y dejó el tema así, se fue. Tuviste que en la OEA se reunió con Almagro ayer y Almagro le está dando un puestito de trabajo. Así funcionan las mafias internacionales, pagándole a sus acólitos. Oye, Hugo, esto que me estás platicando de la prisión del litoral a las afueras de Guayaquil me recuerda muchísimo al concepto de prisión de la catedral de Pablo Escobar, que se creó una prisión a su gusto con sus propios narcos vestidos de policía nacional, que eran los que controlaban los pabellones y eran los que decidían quién te visitaba. Estuvo ahí varios meses en la catedral y me suena como a que, pues dices, tal banda controla tal pabellón, tal otra banda controla tal otro pabellón. Cuando un líder lo liberan porque ya cumplió el 60% de su condena, entonces la otra banda se aprovecha y viene a hacer este desorden y estos asesinatos y ahora lo ves como una estrategia para seguir torciéndole el brazo al Estado. Pero me preocupa mucho que el Estado no tenga el control y que además se diga que es que porque el tribunal no le permite, no lo faculta para ingresar y el tribunal también dice, no, pues ahí está clarito en la Constitución, hay artículos que te facultan y no nos eches la culpa, es decir, todo el mundo se lava las manos. Y en lo tocante al Pandora Papers, vemos que ya está diciendo Rafael Correa que se provocaron varias investigaciones, pero en contra de los denunciantes, no en contra del presidente, que es a todas luces un corruptazo de primera. Y me parece que esto nos responde a lo que vienes comentando, que si hicieran un juicio político en contra de Guillermo Lazo, ni el 15% de la población votaría o saldría a las calles a respaldarlo. Desafortunadamente, pues muchas fuerzas se prestaron al juego para que ganara él la presidencia y ahora me parece que el Ecuador va a pagar las consecuencias Lo de está haber pagando. una persona tan siniestra como Lazo, ¿no? O tan incompetente. ¿Qué será más, siniestro o incompetente? Bueno, en el tiempo de experiencia mía con políticos y corrupción, y etcétera, te puedo decir que todo político corrupto es incompetente e inoperante, porque su principal oficio dentro de la carrera pública es robar, hacer estructuras para que no lo pillen. Entonces, en vez de estar haciendo su trabajo en bien de la colectividad o de cumplir su puesto para beneficio de la sociedad, lo que está haciendo es no haciendo ese trabajo, sino que robando, engañando, extorsionando, haciendo un montón de mentiras, etcétera, y no cumple su trabajo. Entonces, siempre el corrupto será incompetente e inoperante. ¿Y cómo lo limpia? ¿Cómo limpia la leche derramada? Arrasando con quien sabe algo de la información. Ahora, por eso yo te mencionaba a ti hace unos días atrás y lo dije en la entrevista con esta asambleísta de UNES, que es la que trajo los papeles que consiguió en Panamá de las ¿Quién cuentas. es Pame Aguirre? ¿Cómo? ¿Es Pame Aguirre? No, ella se llama Mónica Palacios. Mónica Palacios. La conocimos el día de la entrevista porque nos llegaron los documentos, como estuvimos haciendo investigación la gente de Lazo dice que no existe tal documentación, pero ella decía que sí, entonces quisimos saberlo y ella nos proporcionó copias de los documentos y en verdad
existen los documentos de Banisi, de este banco, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos solamente como grupo, mira, nosotros que en diagnóstico social lo que tratamos de hacer es no avivar el fuego para que la gente tenga respuestas y soluciones. Ahí tú puedes ver al lado de ella los documentos que ella trajo de Panamá. Y es interesantísimo lo que mencionábamos en la entrevista del nivel de violencia comunicacional de las campañas de Lazo con este Durán Barba. Porque cuando nosotros publicamos este programa, tú sabes que a nosotros nos tiene baneado YouTube y también Facebook. Nuestro programa prácticamente no tiene casi ninguna salida por los temas que tratamos, cómo lo tratamos. Y ha sido fuerte, pero nosotros publicamos en Twitter y en otros medios y la agresividad que hemos recibido en Facebook y en Twitter ha sido impresionante, pero de una manera que te espanta, o sea, insulto, violencia, agresividad, hasta mis rasgos físicos me los mencionan y de la asambleísta, que es también lo muy molestoso, lo muy incómodo, que es lo que también me enoja y contesto en los mensajes a veces, es esa falta de respeto hacia la mujer, hacia un ser humano, hacia una persona que debería tener respeto porque es un asambleísta, es una persona votada, es una persona electa, es una persona que mientras no se demuestre lo contrario, es una persona que debe respetarse, pero le dicen, y no te voy a decir los términos que usan, pero lo que tratan de decir de ella en todos los mensajes en Twitter es una cosa devastadora y terrible, igual en Facebook. Entonces, este señor, este personaje o la gente que trabaja en campaña de Lazo son sociópatas. Son personas que por manipular a la sociedad no les importa avivar el avispero y que nos matemos entre todos nosotros. No lo vi en el gobierno de Moreno tampoco. Yo también vi, hay una sociopatía. Almagro también es un degenerado, un psicópata que no le importó avivar el fuego en Bolivia, en donde murió tanta gente, en donde hubo persecución política, en donde hubo violencia militar, donde hubo tráfico de armas entre Ecuador, Colombia y Argentina hacia Bolivia para que maten gente. Pero Almagro está ahí dándole puestitos en Washington de cuidado para Lenín Moreno, un genocida. También Almagro, estuvo... Almagro, además de ser un degenerado, como muy bien lo describes, y de ser un sociópata, es un cínico. Tú recordarás que también al exalcalde de San Salvador, enemigo político de Nayib Bukele, le había dado trabajo como comisionado precisamente, como su secretario particular, me parece, cuando tenía problemas legales por haber pactado con bandas criminales en El Salvador. Entonces, ahora que vemos a este otro delincuente, a Lenín Moreno, ahí tan tranquilo como si nada pasara, quisiera yo preguntarme, ¿Lenín Moreno puede dormir después del desastre que ocasionó en el Ecuador? Y cuando veo esa cara tan cínica, digo, sí, ya se quitó un gran peso de encima y ahora gozar tranquilo de la pensión. Me imagino que existe una pensión para los presidentes. 4 pensiones gana él. Joder. Él recibe pensión por vicepresidente, él recibe pensión por presidente, y recibe otras dos. No recuerdo exactamente las otras dos razones por las cuales también tiene, porque le están dando por cada uno de los mandatos, porque fue vicepresidente 2 veces y presidente una vez. La cuarta no estoy muy seguro, pero él recibe tranquilamente del Ecuador más de $20,000 mensuales. Joder, oye, el pueblo pobre y el gobierno rico y peor, los funcionarios con razón se disputan tanto a sangre y fuego el llegar a un cargo de gobierno porque eso les garantiza ser flojos el resto de la vida y ya no trabajar más, ¿no? Ya Además, dedicarse al además retazo. tienes Estados Unidos que te ofrece el paraíso después de destruir tu país. O sea, eh, eh, lo que le pasa a Moreno, ¿no? Y le ha pasado a muchos otros delincuentes de Ecuador que se suben después de hacer la destrucción se van y a Estados Unidos y ahí están en paz, ¿no? Ahora, yo Mi creo que querido, todo esto beneficia a los Estados Unidos grandemente a menos que saquen a Lazo y haya algún arreglo rápido, un triunfo. Yo digo, y lo digo, lo expongo en este momento porque soy un hombre de soluciones, un hombre que no solamente mi trabajo no es exactamente solamente compartir información, mi trabajo es hacer el análisis para encontrar las soluciones evadiendo las crisis. Mi criterio, y se lo recomendaría al gobierno de Ecuador, al gobierno de Guillermo Lazo, a todos los que me tienen bloqueado en Twitter,
es que llame a un consejo de personas no afiliadas a su partido, especialistas en seguridad, tanto nacional como internacional. Incluso creo que este tema es tan complejo que la ONU, bueno, no tengo mucha confianza en la ONU, pero especialistas de la ONU puedan venir a firmar un tratado de paz, tanto como se hizo con las FARC en Colombia, como también se hizo con el ETA en España, buscar negociaciones de paz y no la guerra, porque en esta guerra Ecuador no va a ganar. Estoy más que seguro que no lo va a hacer porque lo he visto, como tú mencionaste, El Salvador, lo he visto también en Colombia, son más de 60 años de guerra y no hay paz. Entonces, mi sugerencia, mi criterio es que el gobierno que es incompetente, inepto, corrupto, y que es desorganizado, porque la gente que ha puesto Moreno, perdón, Lazo en estos ministerios, tanto el de la general, la comandante de la policía, la general Varela, se sabe su incompetencia, se sabe su falta de criterio, se sabe incluso su posible vinculación con todos estos temas de crimen en el Ecuador. Fue la general puesta por Moreno y sigue siendo en el gobierno de Guillermo Lazo. Y ella realmente ha demostrado ser solamente una herramienta dentro del gobierno de Lazo para mantener su status quo. Entonces, el amedrantamiento, te digo, hace unos días me enteré de que la fiscal de la Nación, la fiscal Diana Salazar, los reunió a la bancada, a los dirigentes, a la directiva de UNES en la Fiscalía Nacional y les dijo, vean, si ustedes siguen con este tema, y ahorita ya viene el comunicado de que los van a investigar, pero la semana pasada, el viernes, no, perdón, esta semana, el martes, los reunió a la presidenta del partido, a Ronnie Aliaga, que es otro de los máximos, uno de los asambleístas que está investigando, a esta señora Palacios, y les dijo, ustedes siguen investigando los Pandora Papers y ustedes serán investigados por la fiscalía, por crímenes en tal y tal y tal, en lo que sea. Y mira que ahora ya salieron las declaraciones de la fiscalía diciendo que van a empezar a hacer investigaciones sobre las personas que están investigando los Panama Papers, me refiero a los asambleístas. Entonces, Sí. existe un estado de corrupción que está persiguiendo a quienes se oponen a él. Por el otro lado, como pasa en Colombia, como pasa en México, al haber estos estados de corrupción e incompetencia en el ejército, en la policía, las bandas criminales crecen. Bandas criminales que son parte del negocio corrupto, como pasó también en México o en El Salvador o en cualquier otro lado. Crecieron, en muy poco tiempo crecieron, y ahora estamos en un punto en el que si el país sigue con esta gobernanza, con estos líderes, estos Guillermo Lazo, el gobernador del Guayas, que es presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Arosemena, que es un verdadero incompetente también, que solamente sirven para engañar al pueblo a través de Twitter, de Instagram o de Facebook, mintiéndole todo el tiempo. Gente que vive del Estado, de robarle al Estado. Si siguen estas personas, Ecuador va a entrar en un tema de guerra civil de mucho tiempo, como le ha pasado en Colombia y como le ha pasado a Perú. Y es probable que tengamos zonas de no control, como en Perú, que hay una parte de la selva amazónica en donde el Estado peruano no tiene acceso, el Estado peruano no puede ingresar, donde se produce la coca de Perú, segundo productor de coca del mundo, y donde controlan mafias esos sectores, ¿no? ¿Quién vive y quién muere? Mi querido Hugo, pues muchísimas gracias por ampliarnos el panorama de una manera tan profunda. Te agradezco muchísimo y bueno, pues espero que continuemos esta charla en los días por venir. ¿Por qué no invitas a la gente a que se suscriba a tu canal y platícales el contexto, el contenido, para que más personas lleguen también al canal y empezamos a romper el cerco de las redes? Sí, muchas gracias. Sí, el cerco mediático en Ecuador es impresionante. No se puede hablar mal de Guillermo Lazo, no se puede, no entiendo cuál es ese enlace que tiene con el Gafán Lazo, pero les invito a que sigan nuestro canal, nuestras redes de Sorprendente Films, donde nosotros publicamos
el contenido que desarrollamos de diagnóstico social. Este programa, este espacio, lo desarrollamos para justamente tratar de dar soluciones, de aportar, de colaborar con nuestro país para que el país tenga, como dicen acá, insumos, tengan opciones o un criterio para que puedan la sociedad, el colectivo, la población pueda exigir a su gobernante de turno las soluciones, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de hacer también con este tema de las prisiones. Nosotros entendemos que los prisioneros, los presos, los privados de la libertad, como se dice en la Constitución, tienen derechos y han sido violados, han sido destruidos por décadas. Y esa es la razón por la cual también la violencia es tan cruda, es tan brutal. Pero también entendemos que si queremos la paz, todos debemos ceder. Todos debemos ceder y todos debemos reconocer las equivocaciones que estamos haciendo. Y creo que el gobierno ha estado yendo por un muy mal camino y este camino puede ser aún peor y más grave. Y eso es lo que me preocupa como ecuatoriano. Entonces sí, les invito a seguir mi programa. Está en Facebook, está en YouTube, también publicamos partes en Instagram. Eso. Y en Twitter, como Koyoki. Yo abrí un Twitter creo que cuando recién se creó Twitter y yo vivía en Estados Unidos, creo, y le puse en inglés, porque me sugería eso Twitter y no sé cómo cambiar a Hugo Godoy A o algo por el estilo. Por eso es Koyoki y tal vez no me vinculan con mi Twitter. Eso nomás. Perfecto, Hugo. Pues muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Espero que nuestra gente, nuestra audiencia se suscriba al canal de Sorprendente Films y que, bueno, pues sigamos estrechando de estos vínculos analíticos. Te mando un fuerte abrazo y Muchas nos vemos gracias por el pronto por espacio. acá. Doc, que tenga buena noche. Gracias, Hugo, y gracias también a ustedes, mis queridos alumnos digitales, por una ocasión de excepción. Nos adelantamos este viernes, pero el resto de las semanas nos vemos por aquí a las mismas 10:30 de la noche, hora del centro de la ciudad, hora del centro de México, hora del centro de la República, para que sigamos analizando pues lo que está sucediendo en los países hermanos de América Latina y bueno, el mundo en general. También les pido que si esta sesión fue de su agrado, fue de su aprendizaje, nos ayuden con sus manitas arriba. Les pido que compartan la transmisión. Les pido que se suscriban al canal de Tu Profe de RI si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. Así que, mis queridos alumnos digitales, pues sin más, nos vamos. Les recuerdo que pues esta es una ocasión excepcional. El resto de los días seguimos viéndonos en el mismo horario ordinario. Les recuerdo que son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe de RI. Muchísimas gracias y feliz día de la Revolución Mexicana.